Bendecida tarde, mis hermanos. Gracias a Dios tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos en su nombre para meditar en la palabra de Dios. Así que sean todos, hermanos, formalmente bienvenidos a nuestra predicación vespertina. Iglesia Cristiana Bautista Obrera de Salamanca, les damos la más cordial bienvenida, sabiendo que pasaremos un tiempo, hermanos, bendecido, escuchando la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, hermanos, pues vamos a darle lectura a la porción bíblica que corresponde al día de hoy, hermanos, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, vamos a leer versículos 11, 12, 13 y 14. Mateo 27, del versículo 11 al versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, la porción de la Biblia de este día, esta tarde. Dice así, todos juntos, en voz alta: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por concedernos la bendición de estar nuevamente en este lugar. Señor, confiamos plenamente en que la voz de tu Espíritu Santo llegará a nuestros corazones, que tu palabra no regresará vacía y que aprenderemos mucho de tu palabra, Señor. Gracias te damos por concedernos el estar nuevamente en este lugar, reunidos. Señor, reunidos en tu nombre, reunidos, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, siguiendo nuestro recorrido, Jesús ya a estas alturas, hermanos, está precisamente a un paso de llegar y tomar la cruz. En este proceso, hermanos, que no debemos de olvidar que el Señor Jesús ya había avisado a sus apóstoles, ya les había dicho lo que iba a ocurrir. Así que el Señor estaba plenamente consciente de todo lo que estaba ocurriendo. El Señor tenía incluso todo bajo su control. Pudiera parecer que no es así, hermanos, pero la verdad es que todo seguía lo que Él mismo ya había establecido desde el Antiguo Testamento. Cuando Jesús es llevado ante Pilato, recordemos que veíamos hace 8 días lo que le llamamos un sándwich aquí, ¿se acuerda? Empieza con la parte de Pilato, en medio nos hace la aclaración de lo que ocurrió con Judas, con el traidor, y nuevamente regresamos a este relato, a esta narrativa delante de Poncio Pilato. Y tenemos entonces ahora que ya no se dirige directamente a las personas, hermanos, sino que ya está delante de Jesús. Y Pilato está en su calidad de gobernador, hermanos. Y entonces comienza esto, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. El Evangelio de Juan nos pone un contexto, hermanos, un poquito más amplio acerca de este evento, porque antes de hacer esta pregunta, dice el evangelista Juan, que el gobernador se dirige a los líderes que llevaban a Jesús y les pregunta cuál es la causa por la que lo traen. Y ellos le responden: si no fuera un malhechor, no te lo traeríamos a ti. Pilato les vuelve a decir: bueno, pues si es eso, entonces júzguenlo ustedes. Y ellos dicen: no podemos juzgarlo, no se nos es lícito a nosotros llevar a cabo la ejecución. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué era tan importante para ellos tener un argumento precisamente en contra de Jesús?
pero muy establecido y muy claro. ¿Se acuerda cuál fue la causa cuando juzgaron a Jesús en la casa de Caifás? Y todo lo que ellos habían oído y habían llevado testigos falsos. Y que Jesús dijo, bueno, vas a ver al Hijo del Hombre sentado en el trono. Y entonces lo acusaron ¿de qué? De blasfemia. No necesitamos oír más. Se rasgó los vestidos, hizo el ridículo y dijo, el reo de muerte. ¿Por qué? Causa blasfemia. Para el pueblo de Israel sí era complicado eso. Pero al ser, hermanos, al estar bajo el yugo romano, Roma les había quitado la autoridad de llevar a cabo una ejecución. Así que ellos no podían dar pena de muerte. Sin embargo, cuando llevan a Jesús aquí, no lo están llevando precisamente ante el gobernador por la causa de blasfemia, porque para él no era ningún problema. Así que tiene que tener un plan bien estructurado. ¿Se acuerdan que eso es lo que estábamos viendo? Que se quedaron para llevar un plan bien trazado. Y entonces, hermanos, lo acusan de un malhechor. ¿Pero de qué tipo de malhechor? La pregunta que hace aquí Pilato hacia Jesús era la causa por la cual ellos llevaban acusando a Jesús. Y dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué significa esto? Que los judíos, hermanos, aquí los líderes, los ancianos, el Sanedrín y ellos, hermanos, estaban acusando aquí a Jesús, no de blasfemo, sino de sedición. Este hombre está armando una revuelta diciendo que es el rey de los judíos, cuando el único rey es el César. No hay más, el único que manda es el César. Entonces, si alguien se levantaba con intenciones de ser el rey, estaba armando un complot en contra de Roma, y eso sí era pena de muerte. Así que lo que hacen estas personas, hermanos, no es mirar la enseñanza de Jesús, sino tomar, y esto es lo peligroso, tomar lo que había aquí, que había dicho Jesús, y armar entonces un plan. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si algo puede hacer el enemigo, hermanos, es confundirnos con terminología que suena cristiana. A mediodía veíamos precisamente que esa fue la forma en la que el rey Acab terminó creyendo mentiras, creyéndose sus mentiras. Aquí lo que tenemos es que ellos ocupan tantito de aquí, blasfemia, ocupan tantito de aquí, es el rey de los judíos, y ocupan tantito de aquí, Pilato está armando una revuelta en contra de Roma. Y empezó, hermanos, entonces a generarse esa incertidumbre en Pilato. Para nosotros como cristianos, hermanos, es una indicación ya declarando el peligro de no conocer, de no saber y no tener una convicción en lo que está diciendo Jesús. Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos, podemos distinguir una mentira, podemos distinguir una herejía, podemos distinguir algo que está mal. Pero si nosotros no estamos cerca de la palabra de Dios, si no tenemos la convicción de lo que está diciendo la Biblia como autoridad total, entonces sí vamos a terminar gritando, crucifícale. Crucifícale porque tiene razón, se dice él el rey de los judíos. Y entonces esta pregunta, hermanos, ya no era algo en contra del sistema religioso, ya lo están acusando de algún problema político. Esta era la causa. Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es tremenda. Porque no dice sí lo soy. Él era y tenía esa convicción, hermanos. Cuando del Evangelio de Juan, que es diferente a los sinópticos, leemos esta misma narrativa, Jesús tiene una respuesta más amplia. Aquí Mateo nos da en los pormenores de la respuesta. Juan amplía un poco más. Y Jesús le pregunta, ¿estás preguntando esto porque tú lo crees o estás repitiendo lo que dijeron? Entonces Jesús confronta a Pilato con esta misma. Tú lo dices, no estás diciendo o pidiendo una confesión. Tú mismo tienes la respuesta, pero ¿en qué estás creyendo? Hermanos, si esta pregunta es confrontante para nosotros,
Porque Jesús está apelando a lo que hay en el discernimiento de Pilato. No le está diciendo, no lo soy, para librarse. Si él hubiera negado esto, no soy el rey de los judíos, inmediatamente, aunque estos lo hubieran acusado, simplemente lo hubieran lastimado. Pero aquí Jesús, hermanos, tampoco da una respuesta acertada como diciendo sí, provocando la ira mayor. Jesús sabía que no estaba en las manos de Pilato, su vida estaba segura. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo el plan trazado desde la eternidad, lo que Dios había dicho desde Génesis 3. Se estaba cumpliendo de forma literal y directa, las serpientes estando un ataque al talón del Señor. Pero recordemos que el golpe certero lo iba a dar el Hijo del Hombre. Así que Jesús tenía esto bajo su control, pero apela al discernimiento de César, de Pilato, perdón. ¿Quién soy para ti? Tú tienes respuesta. La gente está diciendo una cosa, pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? Hermanos, si esta pregunta es para nosotros, preguntémonos tan solo como cristianos. Todos los que nos decimos cristianos en la iglesia, realmente somos cristianos, y pregúntese usted, pero ¿quién es Jesús en su corazón? Y aquí viene el golpe para nosotros, porque si decimos Jesús es el Señor, entonces pregúntese si su vida realmente está honrando a Jesús como Señor. Preguntémonos entonces si realmente mi vida y mis convicciones, mi forma de actuar, están dando testimonio de que Jesús es mi Rey. Y si no es así, hermanos, siento decirle que tal vez nos estemos engañando. Y no importa cuántos años tengamos usted y yo en la iglesia, si nuestro comportamiento no glorifica a Jesús, si en nuestro hogar Jesús no es la prioridad y si su palabra no es la autoridad para nosotros, entonces la pregunta que hace Jesús a Pilato es la misma. ¿Soy el rey? Tú dime. ¿Soy el verdadero rey? Y se dirige a usted. Tú dime, ¿quién soy para ti? Y hermanos, recordemos esto. Dios no es el genio de la lámpara que va a conceder nuestros deseos. Dios es Dios. Y nosotros estamos para hacer su voluntad, para seguir sus indicaciones y obedecer su palabra. Esa debería ser nuestra respuesta, si es que nos atrevemos a reconocer en Jesús a nuestro Señor, a nuestro Rey. Y a Pilato le dice, tú tienes la respuesta, tú lo dices. Pero ¿qué hay en tu corazón? Después dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Le decían, la gente lo acusaba, es que es reo de muerte. Y esto es increíble, hermanos, porque una persona que ya es necia y que no quiere aceptar, no importa todo lo que se le muestre. Y Jesús, fíjese bien en esto. Jesús no detiene las cosas para explicarles directamente lo que ellos deberían conocer. Jesús guarda silencio. Jesús sabe que se va a cumplir el plan de Dios. Jesús sabe que su vida está en manos del Señor. Jesús sabe que las cosas van a salir como Él lo ha dicho. Así que, hermanos, antes de abrir nosotros la boca, primero guardemos silencio y reconozcamos en nuestras vidas si hay cristianismo de integridad o no. Porque recordemos algo, hermanos, y perdón porque esto nos lo han enseñado en muchos lugares, pero no es así. No existe cristiano carnal en la Biblia. Es un término que ocupamos muchas veces. Pero en la Biblia, hermanos, no existe el cristiano carnal. En la Biblia o eres cristiano o eres carnal. Entonces no nos engañemos. Porque no podemos estar a la mitad. O somos creyentes y tenemos convicción en que Jesús es el auténtico Rey, o mejor no nos metimos. Porque el Señor va a demandar de nosotros lealtad, fidelidad, obediencia, fe, sinceridad, amor. Y muchos no lo estamos haciendo. Entonces sí es interesante, porque todo lo que está ocurriendo aquí, hermanos, está hablando
por el hombre material que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no vamos lejos, la sociedad de hoy, hermanos, está así. La historia sigue siendo la misma. No hay nada nuevo debajo del cielo, hermanos. Lo que estamos viendo hoy con tanto movimiento ridículo, lo que estamos viendo hoy con tantas teorías y con cada cosa, es la oposición del corazón del hombre a la ley de Dios. Porque no nos gusta, no queremos admitir lo que Dios ha establecido y queremos levantarnos para ir en su contra. ¿Y sabe qué? No vamos a prevalecer jamás contra Dios. Porque aun cuando pareciera, según esto, que Jesús está perdiendo, Él sigue estando en el trono. Él sigue teniendo, hermanos, el Evangelio de Juan nos vuelve a decir lo mismo en cuanto a esto. Porque Pilato le hace saber a Jesús: yo soy el que tiene control, pero tú dime si eres el rey de los judíos o no. Y Jesús en el Evangelio de Juan, con una respuesta más amplia, le dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino va más allá de lo que tú estás viendo, Pilato. Así que piensa bien en tu respuesta cuando preguntas si soy o no el rey. Por eso es que cuando termina aquí, dice que el gobernador estaba impactado, estaba maravillado por lo que decía Jesús. Porque esas respuestas jamás se las hubiera imaginado. Porque toda la gente que estaba ahí levantando la mano y acusándole se habían quedado sin argumentos ante las respuestas de Jesús. Cada vez que Jesús abrió su boca delante de ellos fue para demostrarles su error. Cada vez que Jesús, y recordemos que todas esas preguntas de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, de los ancianos, ocurrieron todas en el templo. Cuando fueron a acosarle, cuando fueron con intrigas, y a todos el Señor les demostró su error. ¿Y sabe qué? No dijeron: vamos a cambiar. Se enojaron contra Jesús. Hermanos, veíamos en la mañana, el problema no está en la palabra de Dios, el problema es que mi corazón no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero las respuestas de Jesús siempre son maravillosas. Porque aun cuando nosotros hemos fallado, hermanos, esto es grandioso en el corazón de Dios. Aun cuando hemos fallado, ¿sabe qué? Él permanece fiel. Y eso es lo que debe mover nuestro corazón para poder valorar las respuestas que Jesús está dando ante Pilato, para decir: Señor Jesús, tú eres fiel y yo no merezco tu misericordia. Todas las respuestas de Jesús son maravillosas. ¿Se acuerda del himno? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. El Señor es el que tiene la respuesta en su palabra. El Señor, hermanos, por su palabra hizo todo lo que nuestros ojos ven. ¿Es importante entonces su palabra? Jesús confronta a Pilato de la misma forma que lo hace a nosotros. Tú dices que yo soy tu Dios. Tú dices que soy tu Salvador. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud si ya declaramos, si ya confesamos que Jesús es mi Señor? Entonces viva como siervo del Señor. Entonces vivamos, hermanos, humillados, humildes delante de la voluntad de Dios. No nos olvidemos jamás que aquí, hermanos, en su palabra, tenemos una cantidad increíble de respuestas, de promesas, de bendiciones. Así que consideremos dos veces las respuestas que da Pilato, las palabras que da Pilato. Porque ante todo lo que Jesús pudiera contestar, ante todo lo que Jesús declaró delante de él, la respuesta sigue siendo la misma. El gobernador quedó maravillado ante las respuestas de Jesús.
Y miren nada más, así de simple. ¿Cuántas veces, hermanos, no le hemos pedido a Dios en oración su misericordia en las respuestas? Y quedamos maravillados por lo que Él hace. Hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y mientras sigamos en la tierra, las respuestas del Señor siempre serán maravillosas. De la forma que Él responda, habrá mostrado que Él es el Rey. Pero entonces, respondamos con prudencia y actuemos con sabiduría. Porque Jesús no solamente es el Rey. Lo que nosotros deberíamos responder es: Jesús es mi Rey. Y tengo el sello de su gobierno en mi vida. El precioso Espíritu Santo que nos convence, que nos ayuda, que nos consuela. Pero también que nos capacita con el fruto, dándonos los dones para servir. Y que podamos responder: Jesús, eres el Rey de los judíos, eres el Rey de reyes. Y mi actitud responda: claro que lo es, y yo soy su siervo. Así que si algo nos deja aquí, hermanos, es su autoridad, su gloria, su palabra poderosa y las respuestas maravillosas. Tengamos la actitud prudente, digna de la gloria de nuestro Rey. Vamos a hacer oración, hermanos, porque aunque breve, la palabra del Señor es poderosa y nunca regresa vacía. Vamos a orar. Amado Rey, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, pues cercano está tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque de una forma directa nos confrontas también en esta tarde a llevar una vida recta y prudente, Señor. Una vida que confiese, una vida que glorifique, una vida, Señor, conforme a tu voluntad. Una vida diferente. Como lo dices en tu palabra en Hebreos 11, de las cuales el mundo no es digno. Esas vidas son las que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, entonces. Porque si algo queremos hacer es tu voluntad. Ordena tú nuestra mente, nuestros pasos y nuestras prioridades. Y que nuestras respuestas siempre sean para darte la gloria a ti. Que nuestras actitudes sean para darte la gloria a ti. Y que en todo, Señor, dejemos en claro que tú eres nuestro Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Has sido bueno y pedimos de tu bendición para esta semana que está iniciando. Confiamos, Señor, en que tendremos la oportunidad de compartir el mensaje. Confiamos, Señor, en que tendremos la oportunidad de demostrar vivencialmente este mensaje. Y también estamos seguros porque estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, deseamos de todo corazón que Dios les dé bendiciones abundantes para esta semana. Cuídese mucho, por favor. Nuestras actividades siguen normales, todas. El viernes, hermanos, aquí en el grupo de WhatsApp, recuerden, tenemos velada de oración a las 8 de la noche este viernes. Así que pónganlo en su agenda, hermanos. Y pues, hermanos, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y no se les olvide nunca que el Señor Jesús le ama con todo su corazón. Que Dios les bendiga.